Hola, mi nombre es Ingrid y les voy a platicar sobre las principales ideas de los contractualistas. Los contractualistas van a establecer que los seres humanos necesitamos de un contrato para poder socializar y convivir de manera pacífica. Este contrato tiene que regir a la sociedad y darle a las personas ese carácter de ciudadano en donde tienen derechos y obligaciones. Este será el mecanismo en donde todos estaremos sujetos a las leyes civiles, renunciando a las naturales, en donde gobernaba lo moral. El concepto de contrato para Hobbes implica que el hombre renuncia a la violencia al estar a favor de la paz y de la seguridad. Hobbes considera que para que una sociedad se pueda desarrollar de manera pacífica se necesita un Estado fuerte y autoritario. Él ve al hombre como una figura de poder, en donde se debe de aprender a controlar ese poder justamente con un Estado fuerte. De lo contrario se va a salir de las manos. Locke considera que el contrato es útil para poder vivir en paz y libertad, en donde los individuos deben de renunciar a algunos de sus derechos naturales y a cambio tendrán derecho a la vida, la libertad y a la protección de sus propiedades. A diferencia de Hobbes, Locke ve al hombre como una persona que sí puede socializar, respetar y vivir de manera armónica con los demás. También deja a la libertad el obedecer o el no obedecer. Hobbes va a limitar los poderes del rey. Él va a estar de acuerdo con la república y va a estar muy en contra del absolutismo. Considera que los gobiernos deben de dar cuentas a los súbditos. Además nos habla de dos procesos en la formación del contrato social. El primero es donde se va a crear la comunidad que supera el estado de naturaleza y el segundo es donde se crea la relación entre el gobernante y el gobernado. Ahora, Montesquieu va a ser un eslabón clave en la fundamentación de la democracia y la filosofía política moderna. Sus ideas van a ser muy parecidas a las de Locke. Montesquieu va a desarrollar la división de poderes y va a elaborar una teoría sociológica del gobierno y del derecho en donde va a explicar y demostrar que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. Va a señalar que al mundo natural le corresponden leyes naturales, o sea, lo que les compete en ese universo. Sin embargo, al mundo humano le corresponden leyes positivas que deben estipularse en un contrato social. Montesquieu va a estar a favor de la separación de los poderes y la división de los poderes va a ser en legislativo, ejecutivo y judicial. De esta manera considera que se va a evitar el abuso de poder. Rousseau nos habla sobre la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura, en donde el hombre puede vivir de manera libre en una sociedad igualitaria. También nos señala que el gobierno debe de regirse por la voluntad general y el otro por la voluntad de todos. Cada uno debe tener voz y voto en la asamblea. Nos establece la diferencia entre la voluntad general y la voluntad de todos. La voluntad general es el consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, y la voluntad de todo el pueblo es la decisión o el derecho que van a tener las personas de poder sufragar de manera libre. El contractualismo va a limitar a la sociedad de su libertad con el fin de obtener leyes para mantener un orden social y poder garantizar la supervivencia de la especie humana. A partir de esto es que se construye el concepto de Estado, que es una organización política que controla y dirige la forma de vida en un determinado territorio. Justamente con Maquiavelo van a ser el concepto o la idea de crear un Estado. Con la llegada de la Ilustración es que se va a iniciar toda esta idea del contractualismo. La Ilustración era un movimiento racionalista el cual defendía el método científico y el uso de la razón bajo cualquier circunstancia. A partir de este movimiento, las personas empezaron a cuestionar el concepto de súbdito y fue cuando decidieron sustituirlo por el concepto de ciudadano, en donde establecen que todas las personas están dotadas de razón y tienen derechos. Por ejemplo, en la Edad Media la sociedad estaba distribuida en dos figuras principales, el vasallo y el señor. Esta estructura fue conocida como el feudalismo. El vasallo era el campesino que recibía la protección y el trabajo a cambio de lealtad hacia su rey o hacia su señor. Cuando llegó la burguesía, que era una nueva clase social con mayor independencia económica, fue que comenzó a darse toda esta serie de cambios.
Los burgueses se dieron cuenta de que deseaban mayor libertad política. Esto fue lo que desencadenó la Revolución Francesa de 1789. Pasando a la Revolución Francesa, los países americanos empezaron a independizarse, por lo que empezaron a dejar de ser colonias y se convirtieron en naciones. Todo esto influyó en la creación de un nuevo modelo político, el cual iba a estar constituido por la elección de un presidente mediante el voto. De esta manera fue que se empezó a sustituir a las monarquías por los gobiernos modernos que conocemos actualmente. Todos estos sucesos, combinados con avances tecnológicos y científicos, influyeron en el nacimiento de esta teoría o esta corriente del contractualismo. Esto ocurrió porque estos pensadores se dieron cuenta de que todos estos sistemas de poder, aunque sufrían ciertas modificaciones, se regían siempre bajo el contrato de protección y del orden a cambio de renunciar a determinadas libertades del individuo. De esta manera fue que surgió la idea de crear un contrato para establecer los derechos y obligaciones que vamos a tener como ciudadanos, pero también establecer la libertad que vamos a tener mediante la elección de nuestros presidentes a través del voto y de tener una democracia. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.